Sí, muy buenas tardes. El Señor les bendiga a todas y a todos aquellos que escucharán más adelante estos mensajes. Vamos a comenzar con una oración a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, te damos gracias, oh Dios. Venimos nuevamente, Señor, ante ti, a tu presencia, Señor, al trono de la gracia, a fin de alcanzar gracia y hallar misericordia, Señor, para el oportuno socorro, Dios. Señor, somos más que necesitados de ti, oh Dios. Oh Señor, tú que eres rico en amor, en misericordia, Señor, en todo. Danos, Señor, de tus riquezas divinas, Señor, espirituales, celestiales. Señor, queremos conocerte, queremos entrar en una profundidad, una relación profunda de amor contigo, Señor. Queremos caminar de cerca contigo, Señor. Danos, Señor, esa gracia, oh Dios, esa merced. Oh Señor, ilumina nuestros ojos espirituales en esta tarde. Danos entendimiento, Señor, danos sabiduría de lo alto. Oh Señor, que tu luz y tu verdad nos iluminen, Señor, y nos guíen a ti, oh Dios. Señor, que seas tú mismo quien imparta esta enseñanza. Que seas tú, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, oh Señor, y que dé fruto, Señor, fruto abundante, oh Dios. Señor, muchas gracias. Bendice, Señor, a cada hermana, oh Dios. Ilumina, Señor, el entendimiento de cada una de ellas. Bendícela, Señor, danos a todos un pedazo de pan, Señor, del de tu mesa. Oh Señor Dios, tú eres nuestra gran necesidad, oh Dios. Y solo a ti acudimos para pedir socorro, Señor de lo alto. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos compartiendo acerca de nuestro llamamiento y elección. Y la vez pasada vimos algo que nos llena de esperanza. Y es que cuando leemos la vida de hombres como Pablo y vemos lo que fue antes de, cuando vemos a María Magdalena, cuando vemos a Pedro, cuando vemos a Juan, cuando vemos a David, lo que hizo, sin embargo, Dios tuvo misericordia de él y cumplió su plan en su vida. Entonces, cuando vemos todas esas vidas de esos hombres de Dios, y es bueno que leamos siempre una vez al año, por lo menos, o dos veces, a Hebreos 11. Hebreos 11 es llamado el Salón de la Fama de la Fe. Pero si nosotros estudiamos la vida de cada uno de esos hombres que figuran ahí en esa lista, veremos que no eran grandes hombres, no eran personas de tanta importancia, sino que eran hombres pequeños, insignificantes, como dice Deuteronomio 7, pues a ellos escogió Dios. Por ejemplo, ahí vemos a Sansón en Hebreos 11, un hombre que cometió muchísimos errores. Tenía una debilidad muy fuerte, tenía una lujuria muy fuerte que dominaba su vida. Sin embargo, por la gracia de Dios, él terminó bien y por eso el Espíritu Santo lo incluyó en Hebreos 11. Amén. Entonces, y como leíamos en Romanos 15:4, todas esas cosas que se escribieron es para darnos esperanza a nosotros. Amén. Si Dios lo hizo en ellos, también lo hará en nosotros, porque Él es el mismo
ayer y hoy y por los siglos. Amén. Él no cambia. Él tiene el mismo poder, la misma gracia, la misma habilidad para hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Vamos a ver otro punto acerca de nuestro llamamiento, y es lo que vemos en Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, otra vez hablándonos de la santidad, pero dice, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, aquí el Espíritu Santo está diciéndonos que nosotros somos hermanos santos y agrega que somos participantes del llamamiento celestial. Es decir, Dios nos ha hecho un llamamiento celestial. Nuestro llamamiento no es de aquí, no es terrenal, es de los cielos. Fue el Dios del cielo que nos llamó y nos escogió para su gloria eterna. Amén. Entonces, nuestro llamamiento es de arriba, es celestial. Es por ello que cuando estudiábamos el tema de la iglesia, veíamos que la iglesia es un pueblo celestial. Jesús dijo, ustedes no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Amén. Somos un pueblo celestial porque Dios nos hizo un llamamiento celestial. Amén. Un llamamiento glorioso, un llamamiento eterno. Amén. Otro punto es que nuestro llamamiento es irrevocable, irrevocable. Por favor, Priscila, lee Romanos 11:29. Por favor, Gris, lee Números. Ese es el cuarto libro de la Biblia. Números 23:19. Puede comenzar, Pris. Romanos 11:29. Amén. Yo lo voy a leer el No, no, pasaje. no, ya lo tengo, ya lo tengo. Ok, ok. Sí, muy bien. Dice así, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Entonces, el llamamiento que Dios nos ha hecho es irrevocable. Eso significa en el griego, de hecho, en el griego, esa palabra irrevocable significa que Dios no se arrepiente cuando nos llama, cuando nos da un don. Amén. Son sin arrepentimiento. Como dice la Reina Valera Gómez, ese mismo pasaje dice, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se arrepiente porque Dios no es hombre. Cuando Él nos da algo, eso que nos da, Él no nos lo quita. Nosotros podríamos apagar ese fuego de ese don de Dios si nos descuidamos, pero Dios siempre está ahí. Amén. Y Dios, todo lo que nos da, nos lo da generosamente. Esos dones, Él nos lo da en su generosidad. Amén. Dios es un Dios generoso que nos otorga dádivas, regalos eternos. Amén. Entonces, sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Esa es una seguridad que tenemos en Dios, de que nuestro llamamiento Dios no lo echará atrás. Él no se devuelve. Amén. Porque vean lo que dice en Números 23:19, Gris, por favor. Ahora Número, voy aquí. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén.
Amén. Entonces Dios no es hombre para arrepentirse. Amén. Tampoco es hijo de hombre para mentir. Dios es un Dios de verdad. Y lo que Él nos da, lo que Él nos promete, Él lo cumple al pie de la letra. Ni una sola palabra de la que Dios nos ha prometido quedarán sin cumplimiento. Todo Él lo va a cumplir. Él es un Dios que cumple sus promesas, porque Él es el Dios de la verdad. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Dios no es como los políticos de este tiempo, que mienten, son demagogos. Dios es un Dios de verdad. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Imagínense, Dios en su omnisciencia, Él sabe todo. Entonces no es verdad que Dios va a prometernos algo y luego va a pensar, "Ay, pero yo me equivoqué". No, Dios sabe todo. Dios es omnisciente. Amén. Y algo muy importante es que la Biblia dice que fuimos elegidos por Dios según su presciencia. Presciencia, eso significa conocimiento anticipado de Dios. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Amén. La presciencia se asocia mucho con la omnisciencia de Dios. Amén. Ese conocimiento anticipado, que Dios sabe todo con antelación. Amén. Entonces, en Hebreos 6, 17 y 18 dice, Hebreos 6, 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, oigan bien, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, es imposible que Dios mienta. Amén. Entonces, lo que Él nos ha prometido, ese llamamiento que Él nos ha hecho, Él mismo lo va a cumplir. Amén. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él hará todo, absolutamente todo, lo que nos ha prometido. Amén. Amén. Otro punto es, ya vimos que nuestro llamamiento es irrevocable y vimos que también es celestial. Vamos a otro punto. Nuestro llamamiento es santo. Santo. Segunda de Timoteo 1:9. Veamos lo que nos dice el Señor. Segunda de Timoteo 1:9. Y Pris va a leer Primera de Pedro 1:15 y 16. La hermana Doris va a leer Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12. Amén. Entonces, Zuleika va a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén. Entonces, Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, hablando de Cristo, ¿verdad? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nuestro llamamiento es santo. O sea, debemos separarnos del mundo. Debemos hacer la diferencia, porque nuestro llamamiento es santo. Somos un pueblo diferente. No somos del mundo, dijo Cristo. Amén. Somos un pueblo santo, celestial. Amén. Entonces, Cristo nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Si fuera por nuestras obras, no estuviéramos aquí, sino según el propósito suyo, o sea, el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros.
el propósito de hacer una joya de cada uno de nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios, sino según su propósito, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dada esa gracia? Ahora, hoy, dice antes de los tiempos de los siglos. Y en la versión de las Américas dice desde la eternidad. Amén. Entonces, esa gracia es una gracia que Dios la destinó para todos aquellos a quienes Él les ha hecho ese llamamiento santo, para que podamos vivir conforme a ese llamamiento santo que Él nos ha hecho. Amén. Recuerden que Efesios 4:1, que fue uno de los pasajes que leímos el lunes, dice que debemos andar como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Entonces, si nuestro llamamiento es santo, debemos andar conforme a la santidad de Dios. Amén. Porque es conforme a nuestro llamamiento. Dios demanda de nosotros exactamente lo mismo que Él nos ha dado. Amén. Él nos da la gracia para eso. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15 y 16? Creo que ese pasaje le tocó a Pris. Sí, ya va, Varón. Lo que pasa es que cuando voy a poner el audio se me dificulta un poco, pero ya estoy atento. Me dijo 1:15, ¿verdad? 1:15 y 16. Sí. Sí. Dice así. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, nuestro llamamiento es santo y por eso Dios nos hace un llamado, un llamamiento, nos da un mandamiento y es que debemos ser también vosotros santos en toda, no en algunas, en toda nuestra manera de vivir. Debemos reflejar la santidad de Dios. Debemos reflejar que somos cristianos, que somos la luz de este mundo. Somos aquellos que reflejamos la vida del Hijo de Dios, Cristo, quien es santo. Como dice Isaías 6:3, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Dios es 3 veces santo. Hay un teólogo que dice que la razón por la cual 3 veces dice santo ahí es porque se refiere a la Trinidad. Amén. Pero el asunto es que Dios es santo. Amén. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios y vivir como Él nos manda en santidad. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:10 y 11 y 12? Amén. Dice así. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no, cómo no debéis, cómo no bebéis vosotros andar en, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Amén. Amén. Entonces, si hay algo que a mí me da mucha tristeza es cuando yo veo a muchos creyentes diciendo, Cristo viene y están listos para el rapto. La Biblia dice aquí en este pasaje que leímos, que en el contexto de la segunda venida de Cristo,
en el contexto de que estamos esperando la venida de nuestro Señor. La Biblia dice ahí cómo debemos vivir. En ese contexto de su venida. Y no solamente de su venida escatológica, porque el Señor puede venir ahora mismo a nuestra vida, puede visitarnos también, sino en el contexto de cualquier venida. Nosotros debemos vivir, como dice el versículo 11 que leyó Doris. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así es como debemos vivir en el contexto de que estamos esperando la venida de Cristo, de manera santa y piadosa. Y eso apresura la venida de Dios, la venida de Cristo a nuestra vida. Eso apresura, porque el versículo 12, y lo voy a leer de la versión de las Américas, que es más correcto ahí. El versículo 12, fíjense lo que dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios. O sea, podríamos apresurar la venida del día de Dios si vivimos una vida en santidad y en piedad. Amén. Apartado de este mundo, separado para Dios. Lo que nos prepara para ese gran día es la santidad. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Yo se lo asigné a alguna de ustedes. Primera de Varón. Tesalonicenses. Sí, varón, Zulo lo tiene aquí. Sí, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos estar irreprensibles para esa venida gloriosa, para que podamos estar en pie, estar firme. Cristo viene con poder y gran gloria. Recuerden que cuando Juan vio a Cristo en el Apocalipsis, que es una visión del fin de lo que va a pasar en estos días, la gloria que él vio en Cristo fue tan fuerte que él cayó a tierra. Amén. Lo mismo pasó con Moisés en Éxodo 34. Dice que él cayó cuando vio al Señor. Lo vemos en Abraham. La gloria de Dios es tan fuerte que es imposible estar en pie cuando Él se manifiesta. Por eso dice un salmo, ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá estar en pie? Amén. Entonces la clave es la santidad. Él dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser santificado completamente. Amén. Omar, Todo por nuestro ser. ejemplo, perdón, Sí, Gris. que la misma palabra lo dice. La palabra que tú dijiste, yo la busqué porque no la entendí. Ah, no, la que dijo Zuleika, irreprensible. Entonces dice que no puede ser la persona acusada de algo malo ante los demás ni ante Dios. Así es. Sí, porque tenemos que tener un buen testimonio, tanto dentro como fuera. E incluso para ser ministro de Jesucristo, ser pastor, por ejemplo, la Biblia dice que debe ser irreprensible. Debemos ser irreprensible, por ejemplo, marido de una sola mujer, entre otras cosas. Debemos ser santos. Amén. Para que el enemigo no tenga nada, absolutamente nada que decir
en contra de nosotros. Amén, para que no haya falta. Si en el griego esa palabra irreprensible significa sin falta o sin defecto. Amén. Sin defecto. También se puede traducir irreprochable. Una persona que el adversario no pueda reprochar nada de él. Recuerden que el enemigo, según Apocalipsis 12, él nos acusa día y noche delante de nuestro Dios, dice. Día y noche, él es el acusador. Amén. Él es como una especie de fiscal, acusador. Pero nosotros tenemos un juez y un abogado. Cristo es nuestro juez y a la vez nuestro abogado. Imagínense ustedes, si el abogado y el juez es el mismo, ¿quién le gana el caso? Entonces Cristo es el juez, según Hechos 10, y también es nuestro abogado, según Primera de Juan 2:1. Amén. Entonces, pero dime, Angie. Edwin, que iba yo a decirle que con relación a ese tema, hay cristianos que piensan que, o sea, que no creen en eso que usted ha dicho, de que el enemigo siempre anda buscando de que acusarnos, porque ellos entienden que como la palabra dice que él no tiene acceso a los cristianos, él no puede ir a donde, él no puede ir al trono, ¿verdad? Al trono celestial a acusarnos, porque ya se pagó un precio, según ellos, que era el tema que yo le estaba diciendo, que se había discutido en la célula en una ocasión. Así es. Recuerden que los enemigos espirituales están en los lugares celestiales todavía, según Efesios 6:12. Ellos están en los lugares celestiales. Todavía no han sido botados de ahí. Quienes lo van a expulsar de ahí, claro, es el Señor, pero a través de nosotros. Yo les he adelantado algo acerca de la guerra espiritual. Recuerden que el Apocalipsis 12 habla de esa guerra en la cual Cristo a través de nosotros va a expulsar de los lugares celestiales a esos enemigos. Claro que nos acusa. Si tenemos algo reprochable, claro que sí, que nos acusa, claro que sí. Recuerden que en Zacarías 3 él estaba acusando a Josué y él es el acusador de nuestros hermanos, dice ahí en Apocalipsis 12. Entonces, Y hay un pasaje en uno de los evangelios, no recuerdo cuál, que no sé también si se refiere a eso, cuando Jesús le dice a uno de ellos que el diablo le estaba diciendo como que quería zarandearlo. Se refiere a eso también. no, y No sé si ahí era Pedro. el enemigo lo que quería era eliminarlo, pedirle, como Pedro estaba privando en valiente, que él podía ir a la cruz con Cristo. El enemigo aprovechó esa oportunidad para pedirle a Dios que le diera por lo menos un chancecito para acabar con Pedro. Pero el Señor intercedió por Pedro. O sea, Y por eso no se refiere a eso en ese versículo. en ese contexto, sí, él quería eliminarlo a Pedro, zarandearlo como trigo, Sí, exacto. reducirlo a nada, para que Pedro Exactamente. viera que no es nada. Exacto. Amén. Ujú. Sí. Entonces, vamos a leer esos requisitos que habla aquí en 1 de Timoteo 3 para ser líder. No estaba en el tema, pero lo voy a leer. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, puede ser el pastor, es un obispo, sea irreprensible. O sea, Dios demanda de todo pastor, maestro, evangelista, todo ministro, debe ser irreprensible. Ese es el primer requisito de Dios en 1 de Timoteo 3. Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay que ser apto para enseñar la palabra de Dios.
transmitirla correctamente. Como dice en otra escritura, que debemos hacer una división correcta de la palabra de Dios, aprender a discernirla para enseñarla. Dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar. Fíjense otro requisito aquí: no un neófito, o sea, una persona nueva, sin experiencia, una persona que no haya pasado por el fuego purificador de Dios, por el que uno pasa a través de los años en este camino. Tiene que ser una persona que tenga madurez en el Señor. Amén. Y un punto importante: hablar de madurez en el cristianismo no se refiere necesariamente a tener muchos años. Amén. Hay jóvenes y por eso son ministros del evangelio. Entonces, no un neófito, que significa nuevo convertido, alguien que se convirtió recientemente. Dice: no sea que envaneciéndose o inflándose de orgullo. Eso puede pasar en todo nuevo creyente. Se caiga en la condenación del diablo. Amén. Ustedes saben que el diablo cayó fue cuando se infló de orgullo. Entonces, para que no pase lo mismo, el Señor dice que debe ser maduro, no un neófito. Amén. También es necesario, oigan esto, que tenga buen testimonio de los de afuera. Los de afuera, los del mundo. Que no haya un señalamiento negativo de ninguno de allá afuera, que nos acuse de nada, por haber visto quizá algún mal testimonio, algo incorrecto. Nada de eso puede haber en un ministro de Jesucristo. Amén. Testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Entonces, el enemigo busca esa oportunidad de que cometamos cualquier desacierto, cualquier error, para acusarnos y enlazarnos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, al diácono aún también se le exige ser irreprensible. Amén. Entonces dicen: las mujeres asimismo sean honestas, o sea, venerables, dice el griego, venerables, mujeres respetables, no calumniadoras. Saben que esa palabra calumniadora y significa, es diablo en el griego, porque el diablo es un calumniador. El significado de diablo es calumniador. Entonces, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer también, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, pueden llegar a ser pastores también. Dios lo va ascendiendo en la medida de que son fieles a Él. Amén. Entonces, estamos viendo ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23, que debemos ser guardados irreprensibles. Amén. Para la venida, la parousia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra venida también significa presencia en el griego. Parousia es presencia o venida. O sea, la presencia, la venida del Señor es la presencia de Dios de manera manifiesta en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ver dos pasajes para ver lo importante que es el tema de ser santificado por completo.
Porque como vimos en este pasaje, lo que nos prepara para la venida del Señor es la santificación plena, completa de todo nuestro ser. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 12:14, y ese pasaje ya lo hemos citado mucho. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad es un prerequisito para ver al Señor. Amén. Y esa palabra ahí, ver al Señor, se refiere básicamente a tres cosas. Lo primero es ver al Señor mediante una visión espiritual, nuestro ojo espiritual, o sea, nuestro espíritu, nosotros tener una visión de Él, eso es ver al Señor. Pero lo segundo también es que los demás, principalmente en el cuerpo de Cristo o en el mundo, que los demás también vean al Señor a través de nosotros. Que los demás vean a Cristo en nosotros. Amén. Entonces, otro es nosotros ver a Cristo a través de nuestros hermanos también. La palabra de Dios es completa. Entonces, principalmente a esas tres cosas se refiere el tema de ver al Señor. Verlo mediante una visión espiritual, un encuentro con Él, como lo veía, por ejemplo, Abraham. La Biblia dice en Génesis, por ejemplo, en Génesis 12, y apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manre, y apareció Jehová a Abraham en otro lugar, y apareció Jehová a Isaac, y apareció Jehová a Jacob. Amén. Esa palabra aparecer significa ser visto, o sea, dejarse ver. Recuerden que Dios es una persona espiritual. Dios es espíritu, dice Juan 4:23. Entonces a Dios nunca lo vamos a ver con nuestros ojos carnales. Es con nuestros ojos espirituales. Cuando Él abre nuestros ojos, ahí lo vemos. Amén. Y se hace visible a nuestros ojos. Pero para lograr eso vimos que la santidad es la clave. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Ahí nadie se va a colar. Para ver al Señor es necesaria la santidad. Y en Mateo 5:8, fíjense lo que Cristo dice en su sermón del monte, en una de las bienaventuranzas. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios verán a Dios. Amén. Entonces es tiempo de que procuremos esa limpieza en nuestra vida para que veamos al Señor. Recuerden que la semana pasada veíamos en el Salmo 119, recuerdan, Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos lava, la que nos santifica. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. La palabra de Dios, que es la verdad, es la que nos santifica. Como dice Efesios 5:26, dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que nos santifica. Amén. La palabra de Dios. Por eso es tan importante que leamos con regularidad las escrituras. Debemos leerla porque ese es el libro de Dios. Recuerden que la Biblia es las escrituras, la palabra escrita de Dios.
La palabra de Dios es Jesucristo. La palabra escrita de Dios es la Biblia. Amén. Y el Señor puede vivificar esas escrituras en nuestros corazones y hacerla vida, hacerla que sean parte de nosotros. Amén. Vamos a ver otro punto muy importante. Otro es que Dios nos ha llamado a disfrutar. Oigan bien, Dios nos ha llamado a disfrutar de gozos y deleites eternos. Dios nos ha llamado a disfrutar de gozos y deleites eternos. Ya hemos visto algunos de esos pasajes que vamos a ver. Vamos a Isaías 51, versículo 3 y versículo 11. Luego vamos a leer, si Doris pudiera leer Isaías 61, 7. Gris va a leer primero de Pedro 1, 8. Pris va a leer Romanos 14, 17. Yo voy a comenzar entonces. Isaías 51, 3. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, a nosotros, su iglesia. Él nos va a consolar. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y el 11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Amén. Entonces Dios nos va a consolar. Pero ahí dice que Dios va a cambiar nuestro desierto en paraíso. Y veíamos en una clase que la palabra paraíso significa Edén. O sea, nuestro desierto Dios lo va a cambiar en Edén. Así se llama el huerto de Génesis, en Génesis 2, el huerto de Edén. Y la palabra Edén en hebreo significa placeres, placeres, deleites. Amén. Entonces, esos desiertos, esas pruebas difíciles, ese sufrimiento, todo eso, lo que tiene que ver con el desierto, nos habla de prueba, dificultades, necesidades. En el desierto no hay de nada. En el desierto lo único que hay es sol y arena. Por eso la Biblia dice que ese desierto que Israel, por el cual Israel pasó, dice que ningún hombre puede pasarlo. Es imposible pasar ese desierto sin un milagro de Dios, sin el favor de Dios en nosotros. Es solamente con Él que podemos pasar ese desierto. Ese desierto terrible. Ese desierto de serpientes y escorpiones, como dice Deuteronomio 8. Un desierto que es imposible cruzarlo. Pero ese desierto, ese lugar terrible, en nuestras vidas, Dios lo va a convertir en Edén, en un lugar de placeres y gozo eterno. Amén. Como dice el 51:11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová.
Ahí están incluidos muchos hermanos nuestros que no están hoy en la iglesia. Si la Biblia dice que volverán, eso significa que no están ahí ahora. Pero Dios lo hará volver nuevamente. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión con tristeza, ¿verdad? No. Dice cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Eso es lo que Dios nos tiene reservado. Y podemos en cierta medida experimentar su gozo. Porque el asunto es que el gozo está en la presencia de Dios. El gozo es estar en la presencia de Dios. Recuerden lo que David dijo en el Salmo 16. En el Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. O sea, me mostrarás a Cristo. Cristo es el camino de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, oigan bien, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios mismo es ese Edén. Dios mismo es el Edén. Amén. Él es nuestro gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. No un poquito, no, plenitud. Amén. Plenitud de gozo hay en su presencia. Delicias a su diestra para siempre. Amén. Entonces, ¿qué dice Isaías 61, 7? Me parece que fue a Pris que se lo di. Isaías 61, 7. ¿Quién lo tiene? Ello varón, Ok, por favor, sí. dice así, 61:7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Qué vamos a tener? Perpetuo gozo. La vida cristiana es una vida gozosa. Eso no se refiere solamente cuando entremos a la eternidad, no. Desde aquí. Recuerden que el gozo eterno es Dios mismo. Su presencia es la que nos proporciona ese gozo. Amén. El Señor es nuestro gozo. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:8? Sí. Primera de Pedro 1:8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Con gozo inefable y glorioso. Y decíamos que esa palabra inefable se refiere a algo que no podemos expresar con palabras. Porque es algo tan sublime, tan excelso, tan glorioso, que no existe palabra para expresarlo. Es un gozo inefable, indecible. Amén. Eso es lo que Dios tiene preparado para todos sus hijos. Recuerden que el reino de Dios, ¿qué es? ¿A quién le di ese pasaje? Romanos 14, 17. A mí, varón, aquí está, dice así. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Ahí no hay tristeza, ahí no hay llanto. Ustedes recuerdan todo eso que lo dice en el Apocalipsis.
ahí no hay llanto. Ahí todo lo que hay es gozo, alegría. Todo es bienestar. Amén. Por eso dice en el Apocalipsis. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Toda lágrima. Cuando uno llora es porque está en aflicción, en sufrimiento, en tribulación. Pero Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Ese es el reino de Dios. Ahí no hay llanto, nada de eso. Amén. Y también dice en Apocalipsis 7, versículo 15 en adelante, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya ahí no hay desierto. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es el reino de Dios. Ese es el cielo. En cambio, los que van a ser trasladados al lago de fuego, al infierno, van a vivir por toda la eternidad en una tortura. Ese es el castigo eterno. Ese es un lugar terrible. Amén. Gracias a Dios que nos ha librado, como dice Pablo, de la potestad de Satanás y nos ha traído al reino de su amado Hijo. Amén. Pero yo quiero ver con ustedes que el gozo más glorioso y excelso, ya les decía, es estar en la presencia de Dios, es todo eso, pero escuchen esta parte. Es estar en la presencia del Señor, escuchando su voz, sus palabras. Nada se compara a ese privilegio o bendición, nada. Y Juan el Bautista y la reina de Sabá, yo sé que tenían razón en lo que ellos dijeron, lo cual vamos a leer. Vamos todos a Juan 3, versículo 29. Vamos a ver que el gozo más grande es estar en su presencia, escuchando su voz. No hay nada como eso. Escuchando esas palabras ungidas, esas palabras de vida, esas palabras que son joyas preciosas que salen de la boca de Cristo. En Juan 3, 29, ¿alguno de ustedes desea leerlo? Juan 3, 29. Yo lo tengo, varón, puedo leerlo. Dice Sí. así. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. Entonces, el esposo es Cristo, ahí en ese pasaje. Él es el esposo. Y el amigo del esposo, en ese contexto, es Juan el Bautista. Él era amigo de Cristo. Entonces Juan dice, el que tiene la esposa es el esposo, Cristo. La esposa es la iglesia. Más el amigo del esposo, o sea, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye. ¿Qué sucede cuando estamos a su lado
y lo escuchamos su palabra, su voz. Dice, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. No hay nada, un gozo mayor que escuchar la voz de Dios. Nada se compara a eso. Debemos pedirle al Señor que nos dé un oído abierto. Cada vez que el Señor nos habla, nos revela algo de su carácter, de su persona, de su camino, de lo que Él es. Cada vez que Él nos habla, algo nos revela de Él. Y ese es el gozo más grande en todo el universo. Y en Hechos 22, versículos 14 y 15, ¿quién podría leerlo? Hechos 22, versículos 14 y 15. Uno lo va a leer, varón. Sí, Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ese fue el privilegio más alto que Pablo recibió. Por eso él llegó a ser el apóstol Pablo. Porque cuando escuchamos su voz, lo vemos constantemente. Eso nos capacita para el ministerio, para llevar a cabo la labor que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Entonces Pablo fue escogido por Dios para tres cosas: conocer la voluntad de Dios, para ver al justo, o sea, a Cristo, y para escuchar la voz de su boca. Que el Señor nos dé ese mismo privilegio de conocer su voluntad y verlo a Él, como lo veían los antiguos, como lo veían los apóstoles, y escuchar su voz. Ese es el gozo más grande de todo el universo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 8. Lo tenemos. Sí, varón. ¿Lo Sí, puedo leer? léelo, por favor. Sí, léelo. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Amén. Eso es la reina de Sabá, cuando ella visitó al rey Salomón. Ujú. Ella hizo esa declaración después de haber escuchado la sabiduría de Dios que había en él. Ustedes se imaginan escuchar al hombre más sabio que ha existido, la palabra de Dios fluyendo a través de la boca de Salomón, esas palabras de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, esas palabras que eran la misma gloria de Dios fluyendo a través de Salomón. Y ella dice que son bienaventurados, le dijo a Salomón, son bienaventurados tus hombres, son dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Cuánto más el Salomón celestial que es Cristo? ¿No sería un gozo mayor estar continuamente delante de Cristo y oír su sabiduría, la sabiduría eterna? Amén. Entonces, ese es el gozo más alto que hay, escuchar la voz de Dios. Y una clave para escuchar la voz de Dios es que Dios escuche la voz nuestra. Amén. Por medio de la oración debemos pasar mucho tiempo, tiempos de calidad en la oración. Debemos orar. Debemos dedicarle tiempo a nuestro Dios. Y si así lo hacemos, vamos a escuchar la voz de Dios.
si así lo hacemos. Vamos a leer varios versículos antes. Vamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Fíjense lo que dice el Salmo 5. El Salmo 5, del 1 al 3. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. El Señor escucha nuestras palabras, nuestra súplica. Vamos a escucharlo a Él en respuesta a esa oración. Recuerden que el Señor no contesta, la respuesta de Dios no viene en razón de la necesidad del corazón, sino en razón del clamor del corazón. Todos tenemos necesidad de Dios, pero no todo el mundo clama. Entonces Dios lo que escucha es el clamor del corazón, ese clamor de necesidad, ese clamor de dependencia. Cuando le estamos diciendo, Señor, nosotros somos impotentes, somos débiles. Solo tú puedes fortalecernos. Tú eres el Dios de toda gracia. Amén. Esa actitud de necesidad expresada en palabras es lo que Dios escucha. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El versículo 3 es la clave aquí. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana. Eso habla de levantarnos tempranito a buscar al Señor. Si nosotros nos levantamos tempranito a buscar el rostro de nuestro Dios, en oración, en súplica, en adoración, Él va a escuchar nuestra voz. Cuando Él nos escucha, ¿qué es lo que Él hace? Que nos habla, nos da una palabra en respuesta a esa oración. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Debemos buscarlo con insistencia, como dice Cristo en Lucas 18. Vamos a Lucas 18. Pris, quiero que lea ese pasaje, por favor. Lucas 18. Debemos buscar al Señor con insistencia. Varón, Ok. 18, ¿qué? 18, vamos a leer el verso 1. Del 1 en adelante, Ok, hasta, empiezo a leer. hasta, hasta, hasta el verso 8, del 1 al 8. Ok. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vean qué precioso. Lo primero es que esa parábola es sobre la necesidad de orar un día, no orar siempre y no desmayar. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Un llamamiento a la oración.
de estar continuamente en el altar del incienso, ofreciéndole incienso a Dios. El incienso habla de la oración en la Biblia. Entonces, debemos orar siempre y no desmayar. ¿A quién representa la viuda en esta parábola? La viuda representa a todos aquellos que son necesitados. Una viuda es alguien que es desposeído, alguien que no tiene nada, una persona necesitada, una persona desamparada. Eso es una viuda. Entonces nosotros somos esa viuda. Entonces si nosotros de manera insistente oramos a Dios, vamos a recibir respuesta de Él. Recuerden que nosotros somos sus escogidos. Y Dios dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿No hará justicia a nosotros que clamamos a Él día y noche? Entonces la clave es la oración continua, como dice Pablo, orar sin cesar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Un llamamiento a la oración, a buscarlo, a buscar su rostro siempre. Amén. Recuerden que nosotros comenzamos hace un mes y algo un estudio acerca de la importancia de la búsqueda de Dios. Y es un mandato de Dios buscarlo. Recuerdan el Salmo 104, dice, buscad a Jehová y su poder siempre. O sea, es un mandato de Dios, es un imperativo de Dios buscarlo. Y eso es por medio de la oración, pasando tiempo con Él en oración. Amén. Entonces, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La clave es buscar al Señor temprano. Yo les exhorto a todas ustedes a que hagan matutinos, utilicen estos recursos que tenemos. Pueden hacerlo por el WhatsApp, por donde ustedes quieran. Reúnanse por la mañana de manera virtual y oren. Oren por cada necesidad que Dios ponga en sus corazones. Amén. Entonces reúnanse. Por ejemplo, Lucy y Gris se reúnen todos los días tempranito. Sería bueno que ustedes se integren también a ese matutino que ellas están haciendo. Intégrense, que será de mucha bendición. Tenemos mucho ya haciéndolo, Mar, y Sí, hemos sí. visto respuesta ya. Gracias a Dios. Amén. Miren lo que dice Proverbios 8:17. La primera que lo encuentre, por favor, léalo. Proverbios 8:17. Adelante, varón. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quiénes hallan a Dios? Los que temprano lo buscan. Y esa palabra temprano significa madrugar, levantarse temprano. Además, cuando hacemos eso, le estamos dando un mensaje a Dios. Y es que Él es el imprescindible en nosotros, el importante. Porque le estamos dando el mejor tiempo de nosotros, que es cuando nos levantamos. La primera hora, la primicia le estamos dando a Dios. Amén. Entonces debemos buscarlo temprano. Amén. Debemos madrugar a buscarlo. Como dice el Salmo 63. ¿Podría leer el Salmo 63, Pris? Sí, varón. O 63, ¿qué? versículo 1. 1 y 2. Dice así. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
Entonces, para ver la gloria de Dios y su poder en el santuario, ¿qué debemos hacer? Dice de madrugada. De madrugada. Entonces, la clave para nosotros recibir el gozo más alto que hay en el universo es buscar al Señor temprano, orar temprano, y vamos a escuchar su voz. Él nos va a dar un oído espiritual, va a abrir nuestros oídos si nosotros lo buscamos a tempranas horas, si le damos la primicia. Amén. Si Dios es el importante en nuestra vida, nosotros también seremos lo más importante para Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14. Si tú pudieras leerlo, Gris. Segunda de Crónicas 7:14. Ya, voy. Lo que pasa es que cuando uno le da, como dice Pri, se dura un poco. Entonces dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi Sí. pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo les lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Wow, qué precioso. ¿Qué versión es esa, Gris, que tú Esa leíste? es, dice acá NB1 en Nueva Versión Internacional. Ah, la nueva versión internacional. Lo dice más claro ahí. Ujú. Qué precioso. De eso hablábamos esta mañana, ¿no, Gris? Sí, sí, Ok. Amén. totalmente. Amén. Entonces, si se humilla mi pueblo, yo le decía en una clase que humillarse significa también eh, doblar las rodillas, lo que significa que se relaciona con oración. Cuando nos ponemos de rodilla en oración ante Dios, eso es humillación. Amén. Entonces, si se humillare mi pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren la oración de nuevo, y buscar en mi rostro. Todo eso tiene que ver también con oración. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces seremos oídos si oramos al Señor, si nos humillamos, si nos convertimos de nuestros malos caminos. Amén. Si buscamos su rostro, nuestra voz será oída en los cielos y vamos a obtener la respuesta que necesitamos. Dios va a suplir cualquier necesidad que tengamos. Y Él promete perdonar nuestros pecados, pero también dice y sanar nuestra tierra, sanarnos. Recuerden que la tierra en la Biblia habla de nosotros. Él va a traer sanidad a nuestra vida. Amén. Salud plena, salud espiritual, física. Amén. Entonces, aquí concluimos el día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Por favor, Gris, despídenos en oración. Dios mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has brindado, eh, dándonos una lección una vez más de sabiduría a través de Omar. Gracias por darle a él, Señor, los recursos para transmitirlo a nosotras sobre tu palabra, Señor, y aprenderla de una manera más clara. Señor, te damos gracias por esto, Padre. Permítenos seguir, Señor, tomando nuestros estudios, Señor, y permítenos, Señor, poder seguir captando y poder
poder participar cada vez más, porque eso es señal de que estamos aprendiendo. Te doy gracias, Señor, por eso. Y te pido, Señor, que nos cuide a cada uno de nosotros, Señor. Danos paz en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscarte de mañana, así como tal lo explicó Omar, Padre, para poder nosotros escucharte y tú derramar esa paz que tanto necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por las provisiones que nos das cada día a cada uno de nosotros, Señor, por nuestro trabajo, Señor, por nuestra salud, Señor, por nuestras finanzas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y más que pedirte, te agradecemos, Señor, porque cada día tú nos das la bendición de poder, Señor, despertar para buscarte, Padre, y darte la primicia, tal como dijo Omar. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga a todas y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Muchas Descansen. Bendiga a todos. bendiciones y buen fin de Buenas noches, semana a todas. bendiciones. Bye, bye, bye. Buenas noches, bye bye. Bye.